Ya estamos conectados, me indica la producción, con don Miguel Ibarra, politólogo y analista político de la Universidad San Juan Bautista. Don Miguel, muy buenos días. Gracias por la gentil invitación a tu programa. Don Miguel, eh, es el primer domingo de agosto y hoy día Normas Legales nos ha puesto una serie de resoluciones dándonos cuenta de la delegación que va a acompañar a la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, a sus periplos por Japón, Indonesia. Y ahí encontramos en esa relación frondosa de funcionarios, ministros, funcionarios, el entorno del despacho presidencial. ¿Qué es lo que debe esperar el país de este viaje presidencial? Bueno, es una buena pregunta la que haces en este momento, casi ya de cierre del periodo de Dina Boluarte, porque está a menos de un año ya de abandonar el poder temporal que se le otorgó luego de la vacancia del señor Pedro Castillo. Lo que se espera siempre estos viajes que permiten firmar acuerdos entre países para intercambio de tecnología, por ejemplo, de políticas en materia de salud, en materia de educación, es que la presidenta, por más que una gran delegación, que creo que es innecesaria, por una parte, salvo el canciller y el premier que sí han debido acompañarla, establecer cuáles son los criterios técnicos de este viaje, porque si bien el Congreso de la República le ha otorgado a ella la facultad para que pueda viajar, de alguna otra manera el hecho para mantener las buenas relaciones que tenemos con Japón. Pero el tema es, si tenemos una gran inversión china, ¿cuál es el criterio para mantener un convenio también con Japón? Entonces, la presidenta evidentemente nos tendrá que informar al llegar al Perú cuáles han sido los acuerdos a los cuales hemos llegado con Japón en beneficio de todo el país, digamos, intercambio de tecnología, mejoras en políticas, qué sé yo, de salud, de educación, que lo tienen muy avanzado, así como quizás en energía, también en tecnología militar. Pero hay que esperar, digamos, sí considero, igual que tú, al ver el peruano el día de hoy, que es una delegación muy grande. Eh, Eso lo paga el Estado, evidentemente, ¿no? Y eso debe responder a los criterios bajo los cuales está viajando la presidencia, que es lo que tiene que un poco responder cuando retorne, ¿no? Por lo demás, su mensaje tampoco dejó de ver la importancia de este viaje, ¿no? Un mensaje presidencial con cerca de 79 páginas que leyó durante más de 4 horas para repetir lo mismo que nos dijo el periodo pasado y que no cumplió. Creo que todos esperábamos, Oscar, que la presidenta hablara en el mensaje no solo de este viaje, sino también de qué va a hacer en materia de seguridad ciudadana a propósito de la extorsión y el sicariato y la delincuencia, porque no ha habido reforma clara en el sistema de justicia ni en el sistema penitenciario. Tampoco habló sobre el tema de cómo se va a manejar la crisis con el sector minero informal, que es un tema que también es relevante para el país porque promueve movilización y lavado de activos. Tampoco habló sobre el tema del sector salud, que es un sector que tiene serias deficiencias, y ni hablar por el sector educación. Creo que la presidenta no tiene muy en claro cuál es el norte de su último periodo de mandato. Creo además que no ha podido resolver los problemas más álgidos del país y en lo que sí ha brillado son los escándalos, ¿no? Por el tema de los Rolex, la vinculación de su hermano con ciertos personajes por un tema de obras o de recomendaciones, así como crisis de su entorno. Ya sabemos evidentemente que en materia de seguridad, por ejemplo, hemos cambiado tantos ministros del interior como creo que 6 o 7 en el corto periodo que está ella y ninguno ha logrado dar resultados. Y sí es preocupante porque es la primera mandataria del país. Nos guste o no, Dina Boluarte es la presidenta constitucional por, digamos, ascensión luego de la salida del señor Castillo. Y ha debido de asumir esas responsabilidades, ¿no? Lamentablemente, al margen de este viaje, que puede ser criticable o no, hay varios temas en manejo de la política pública nacional que la presidenta no ha sabido resolver. Y eso depende en parte también del órgano de control, ¿no? Hemos tenido un Congreso de la República que, si bien es cierto, por un tema de estabilidad democrática, ha mantenido a la presidenta en el gobierno hasta concluir su mandato. Ha debido también de ser muy crítico respecto al tema del manejo de la política pública, Oscar. La población se siente insegura, insegura en todo extremo. Y lo que hemos esperado todos es tanto que la presidenta como el Congreso de la República establezcan normas que permitan de alguna otra manera, digamos, controlar todo ese clima de inseguridad que vive el país, ¿no? Entonces son temas que sí son preocupantes y relevantes para el país, ¿no?
Y bueno, eso es lo que te puedo decir respecto al tema del viaje de la presidenta. Claro, ahora, don Miguel, lo cierto es que muchos esperábamos que el mensaje presidencial del 28 de julio fuera un mensaje conciliador, un mensaje que de alguna manera permitiera que esos bajos niveles de desaprobación que tiene la gestión gubernamental mejoraran en algo después de el mensaje presidencial. Pero esto no ha sido así. Se ha agravado la situación, han arreciado las críticas y bueno, pues eh, este viaje presidencial definitivamente sería como un aire para ella, para la presidenta, para poder volver y traernos algo que permita que esa relación de gobierno con la ciudadanía mejore en algo. ¿Usted cree que eso pueda suceder? Bueno, en mi percepción personal recuerda que la presidenta no tiene bancada en el Congreso de la República, no tiene un grupo parlamentario, un partido que le respalde. Y su paso por Perú Libre ha significado la ascensión para ella al rango de mandataria, luego la salida de Castillo, pero también ha significado un divorcio, ¿no? Un divorcio directo, real y palpable, con todos los sentidos que pueden entenderse, de conflicto entre directamente su partido, Perú Libre, o su ex partido, el partido que la llevó a la presidencia, con su gobierno. Y creo que la presidenta, como tú bien mencionas, Oscar, más allá de calmar las aguas, de establecer que este último periodo de gobierno o de transición sea lo más estable posible, lo que hace literalmente con las críticas que señala respecto a algunos grupos políticos que no tenía por qué hacerlo, genera pues esta suerte de conflicto político porque los parlamentarios del grupo político o partidario de Perú Libre y otros empezaron a expresar manifestaciones pues de rechazo. El congresista Quito salió con un cartel que repudiaba el gobierno de Dina Boluarte, así como otros parlamentarios expresaron con gesto lo mismo. No debió de darse en el sentido protocolar y ético porque era una sesión que tenía que desarrollarse como tal sin ningún tipo de exabrupto, pero se dio. Y se dio porque ella motivó que esto pasara. Entonces no podemos tener una presidenta que esté generando conflicto, enfrentamiento, discordia, en un escenario en el cual vamos a unas elecciones en abril del año próximo. Entonces, esta situación puede agravar el conflicto, también es parte de su estrategia política. Recordemos que Dina Boluarte tiene varios ministros que van a candidatear en el 2026. Asimismo, sabemos que Dina Boluarte tiene varios procesos judiciales que va a querer salvar en este último periodo. Quizás lo que busca es victimizarse a través de generar un conflicto político para buscar el tan ansiado asilo político, ¿no? Como lo ha hecho Nadine Heredia, la esposa de Pedro Castillo y otros más. Entonces, quizás la estrategia política de la presidenta es victimizarse a propósito del enfrentamiento para buscar, antes de concluir su mandato, quizás ver el asilo político, porque tiene juicios que van a seguir, no es que se van a paralizar. El control político que hace el Congreso concluye siempre en el Congreso quizás con inhabilitación a lo que pueda venir, pero todos los temas de carácter penal que se siguen en la administración pública siguen su curso. Entonces, el discurso hay que analizarlo desde tres escenarios. El primer escenario, que puede ser el hecho de buscar una condición política para generar una salida política cuando concluya su mandato, el asilo. Lo segundo, tratar de plegarse al grupo de derecha que está dentro del Parlamento para mantener con ellos la unidad y la tranquilidad en su gobierno hasta la conclusión del mismo, porque necesita mayoría. Y como no tiene partido, necesita que otros partidos la apoyen, ya sea a través de un apoyo político directo o a través de algunos ministros que quizás estén vinculados directamente a estos partidos que la apoyan. Y lo tercero es generar una especie de rechazo personal y directo respecto a las críticas duras que ha recibido por parte de la izquierda, ¿no? Digamos, concentrada en Perú Libre y en otros partidos más que están en ese lugar, y que ella considera que no han apoyado a su gobierno y se ha reflejado en las votaciones que han habido en el Congreso, incluso para su viaje al exterior. Entonces yo creo que sí, como tú bien señalas, la presidenta debió de mantener un discurso de unidad neutral, digamos, y que se aboque pues a temas mucho más importantes como lo que hemos visto, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema del trabajo, el tema del conflicto con los mineros, el tema de cómo no puede controlar el sur. Y un tema importante, Oscar, reiteradamente ha estado siendo criticado por parte de la Corte Interamericana de Justicia a propósito de algunas decisiones que ha tomado el país en materia de su autonomía. Entonces, la famosa propuesta de retirarnos
del Pacto de San José, Costa Rica, por el tema del manejo de derechos humanos, es un tema que tampoco la presidenta lo ha tomado en serio. Es decir, un organismo internacional ataca al Perú, lo agrede y la presidenta no es capaz, digamos, de responderle alturadamente y decirle que el Perú es un país autónomo y tiene el legítimo derecho de poder establecer bajo su marco de justicia las decisiones que se tengan que tomar. Entonces es un tema que nos preocupa también porque no hay una defensa real del Estado. Y sobre otras materias de la misma forma, no habló, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, que hubiera sido importante escuchar en su gobierno. No habló sobre temas vinculados a cómo maneja, reitero, el tema de la minería ilegal, ¿no? Que es un tema serio y que viene financiado. Recuerda tú que el narcotráfico está abandonando esa actividad para dedicarse a la minería ilegal, porque es una forma, primero, penalmente menos costosa y menos riesgosa, porque es menos la pena, y es una forma fácil de poder lavar dinero. Entonces se tiene que ver con un grado de acuciosidad, objetividad, este problema que está empezando recién, Oscar. No es un tema que viene hace rato, sin contar todos los temas pues, políticos que hemos vivido o que vamos a vivir ahorita a propósito de las elecciones. De verdad que yo lo escucho a usted y puedo, una primera conclusión, precisar de que hay una absoluta indiferencia del gobierno para atender los principales problemas del país. Y la cosa sigue avanzando. Estamos en pleno proceso electoral. Tenemos 43 candidatos a la presidencia de la República como nunca se vio en elecciones pasadas, y teníamos alguna esperanza, por ejemplo, que las alianzas electorales por lo menos dejara 20 candidatos, pero no ha sido así. Ayer culminó la presentación de estas listas electorales que deben quedar consentidas en forma definitiva todavía el 1 de septiembre, pero vemos que apenas 4 o 5 organizaciones han buscado estas alianzas electorales. Es decir, vamos a un proceso electoral con cerca de 40 candidatos presidenciales. Efectivamente, tenemos un sistema, no tenemos un sistema de partidos, mejor dicho. Yo creo que la última reforma al sistema de partidos o electoral que se dio en el gobierno de Vizcarra fue un total y absoluto fracaso. Lo ideal hubiera sido tratar de reducir el número de organizaciones políticas que puedan presentarse a elecciones sobre la base de un criterio básico universal, que es la propuesta y el ideario que tienen para poder plantear una reforma del Estado, ¿no? En cambio, si tú revisas el ideario, las propuestas de las 45 agrupaciones, ves que casi todas son similares, con excepción de 8, pero el resto repite el mismo lenguaje, el mismo objetivo, la misma justificación. Entonces lo que hemos creado es una cantidad incontable de partidos políticos que seguirán creciendo probablemente, incluyendo la de Duberlí Rodríguez, que hace poco ganó por mandato judicial y se incorporó, que van a seguir apareciendo. Todos dirán, pero es democrático. Exacto, la democracia parte a partir del derecho de elegir y ser elegido. Pero el tema de fondo es que lo que logramos es que se atomice existe mucha oferta electoral que distrae al elector. ¿Qué pasa en el Parlamento, Oscar? Si tú ves el Parlamento, empezamos con 10 grupos parlamentarios. ¿Cuántos tenemos hoy? Cerca de 16. Porque existe la movilidad parlamentaria, que se llama transfugismo. Es decir, que llega un candidato, un parlamentario, y decide independizarse para formar otro grupo, o se suma a otro grupo que ahí tiene más parlamentarios para tener una cuota de poder, una comisión. Entonces, estamos fortaleciendo ese tipo de males que tiene nuestro Parlamento, promoviendo el transfugismo, promoviendo la movilidad parlamentaria, porque los que están candidatando y llegando saben de los 40 que por lo menos 20 no van a lograr cupo en el Congreso. Yo creo que eso está clarísimo, ¿no? Porque evidentemente hay grupos más fuertes que van a tener mayor representación. Entonces, esta forma de permitir que los partidos políticos puedan participar, este filtro no ha sido tan efectivo. Mira, cuando tú ves las alianzas, si las analizas puntualmente, son todos los partidos que saben que solos no van a ganar nada. Hay que ser crudo con esto. El partido del PPC, que son los partidos más tradicionales del Perú, sabe que si va solo no alcanza una sola curul, ni en diputados. No alcanzaría. Igual otros partidos más que van solos. Entonces, ¿qué es? Vamos a juntarnos para sumar un bolsón electoral y por lo menos meter 3 o 4. Y como el candidato presidencial, según la última reforma, puede además ser senador, entonces los postulamos a senador. Y entonces tenemos un senador ganado más 3 diputados o 2 diputados dentro. Si bien es cierto que esto es democrático, porque así pueden postular,
Lo real es que lo que estamos teniendo en el Parlamento es un conjunto de pequeños grupitos que al momento de tomar decisiones o deliberar no se van a poner de acuerdo. Y para acordar algún tipo de decisión, tienen que ceder una cuota de poder, es decir, tienen que negociar. Y esa negociación llegar a un acuerdo para tomar decisiones. Cuando es más fácil, digamos, el manejo del Parlamento con grupos más sólidos de 20, 30 congresistas o 15. Pero no, lo que nos va a pasar es que probablemente tengamos grupos de 3, de 4, de 5, un senador en otro lugar. Es realmente un tema, digamos, muy complejo y muy problemático para una democracia como la nuestra, porque nuestra democracia entra en crisis, porque está en crisis y hay que entenderla como tal. La crisis de la representación, porque las personas que fueron elegidas para poder desempeñar un cargo, una función, han de alguna u otra manera decepcionado a su electorado. Y eso se refleja en las encuestas, se refleja en las calles, y no hemos visto mecanismos apropiados para mejorar, reformar o cambiar esta situación. Entonces, el tema de los partidos es un tema preocupante. Tú sabes que el elector, Oscar, cuando vota, vota por pasión, vota por emoción, no vota, no es un voto razonado. No es que el elector llega y lee todo el conjunto de propuestas, dice, Oscar, estoy de acuerdo, este es un buen candidato, voy a votar por él. No, el candidato llega y a veces llega con regalos, con dádivas, ¿no? Y voy a implementar un comedor popular, ¿no? Le voy a regalar a todos sus tazas, sus ollas, voy a ir a un nido, voy a regalar a todos los niños cuadernos, entonces, ese tema de clientelaje, de aventarte un pan para que lees un voto, es un tema que tenemos los peruanos que cambiar. Este no es un tema de cuántas camisetas, polos, tuppers o regalos o canastas de Navidad te dé. Es un tema de que vamos a votar por un nuevo parlamento, que el que viene, que es de diputados y senadores, que va a significar un cambio para el país. Entonces el voto tiene que ser más responsable. Pero tú sabes que el elector en su mayoría no vota así. Entonces estas agrupaciones saben de ese escenario. Entonces, por eso ves artistas, ¿no? Digamos, participando en la vida política nacional, porque el artista, pues, es un personaje conocido, ¿no? Que le cae bien a la población, entonces se usa su popularidad para, sobre la base de su popularidad, generar réditos políticos. Pero el gran problema es que el que va a gobernar un país no es uno solo, Oscar. Don Un Miguel, país lo gobierna un presidente y más, dime. don Miguel, no debemos olvidarnos el Congreso de la República. El Congreso de la República, este es el último Congreso unicameral. Y entramos a un Congreso bicameral. Pero resulta que en la agenda parlamentaria debería estar, por ejemplo, el reglamento con el cual deberían funcionar esas dos cámaras a partir del 28 de julio próximo, ¿ok? Pero no lo tenemos. Y según he leído de algunos conocedores en materia parlamentaria, es bien complicado que este Congreso que está de salida genere ese reglamento que va a necesitar la bicameralidad. ¿Qué es lo que pasa ahí, don Miguel? A ver, esta es una historia contada en tres partes. Cuando se dio la reforma bicameral, ¿no? Porque recuerdo que los peruanos en el referéndum 18 rechazamos la bicameralidad Claro. y el Congreso aprueba la bicameralidad, crea un sistema parlamentario unidireccional. ¿Cómo funciona eso? Que tienes una Cámara de Diputados que tiene la posibilidad de legislar, presenta iniciativas de ley, elabora un dictamen, y tienes una Cámara de Senadores que solamente dictamina, no presenta iniciativas de ley. El senador en esta reforma no puede presentar iniciativas de ley, solo las va a revisar, es decir, va a revisar los dictámenes que envíe la Cámara de Diputados. Hasta ahí cuestionable porque un legislador debería tener facultades legislativas, pero el Senado peruano nuestro no lo tiene. Pero lo segundo y lo más grave, creo yo, en la reforma, que creo que no se dio bien, es que no se permitió que ante la posible divergencia entre diputados y senadores sobre un dictamen de un proyecto de ley no exista una, digamos, una forma para poder limar las expresas que pueden haber entre las dos cámaras. Somos el único parlamento en toda Sudamérica y creo que en Iberoamérica que no ha creado primero la facultad legislativa del senador y en segundo lugar la facultad de una comisión de conferencias cuando exista conflictos entre la Cámara de Diputados y senadores. Y la pregunta quizás es, ¿y qué conflicto puede haber? Es que si el diputados aprueba un dictamen de un proyecto de ley, ponte, de reforma del sistema de salud, ¿no? Y llega a senadores y senadores dice, no estoy de acuerdo, lo archivo, se acabó.
no hay la posibilidad de que retorne para una conversación entre ambas cámaras, se mejore el dictamen y pueda salir la ley. Entonces, digamos que tienes un Senado poderoso con 60 personas, ¿ok? De las cuales 31, 50% más uno, tiene el control total de todas las leyes que apruebe el país. Es decir, si dos grupos políticos se juntan y llegan a 31 votos, 31 senadores, o 3, tienen el control total de todo el Congreso. No importa lo que diga diputados, porque diputados no tienen derecho a veto, ni tampoco tiene derecho a poder observar alguna decisión del Senado, como sí existía en nuestro Senado del 80, cuando se permitía que entre la divergencia en las cámaras existiera una forma de poder limar las asperezas entre ambos presidentes, y se crea una comisión mixta, y se tomaban decisiones, y se acordaba. Hoy no existe eso. Entonces nos enfrentamos en este escenario a un conflicto que va a venir. Uno. Dos. Respecto al tema del procedimiento legislativo. Es cierto que tiene que aprobarse el reglamento de las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y del Congreso en general. Son 3 reglamentos que se tienen que aprobar. Si dejamos que estos reglamentos lo aprueben, por ejemplo, los senadores y diputados que vienen, evidentemente me estás queriendo decir que nos vamos a demorar 3 meses solamente en aprobar reglamentos, entre presentar la propuesta, debatirla debatirla, aprobarla y publicarla. No es 24, 40, no es 48 horas. Recuerda que cuando el Congreso en julio juramenta, la primera semana de agosto, como ahora, es la primera sesión de instalación del cuadro de comisiones, ¿no? Entonces, pero aquí viene una gran pregunta, ¿no? Sin la Constitución, tú no le has dado facultad legislativa al senador, y una resolución y una ley son iniciativas de ley. ¿Cómo es que el Senado va a presentar y aprobar su reglamento? ¿Bajo qué norma? Entonces, es un tema que tiene que, de alguna otra manera, verse, ¿no? Que no se ha planificado. Pero existen, tú sabes, 3 congresistas que han planteado los reglamentos del Senado, de diputados y del Congreso en general. Ahorita la Comisión de Constitución tiene 6 propuestas de ley para plantear el reglamento y ya empezó su trabajo, porque lo empezó en la legislatura pasada. Entonces ya se inició. Y ahí vienen muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú miras, Miguel, pero ¿qué legisla? Por ejemplo, tú sabes que el 30% de las leyes que aprueba nuestro país son declarativas y que Increíble, ¿eh? provienen de iniciativas de los legisladores. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Leyes ¿Por qué? Porque eso declarativas, está ¿no? en la vuelta de la Constitución. Claro, Leyes porque yo coloco declarativas, ¿no? Qué declarativa. bárbaro. Declárese preferente interés nacional, la construcción, o póngase, la creación de la provincia de San Juan de Y Lurigancho. todos son Es para declarativa, que aplaudan los efectivamente. autorizados, ¿no? Ya salió la ley, pero no entendemos lo que significa una norma declarativa. Oiga, increíble. Don Miguel, la producción me apura, el tiempo ingrato, pero me No, quedo gracias. con algo, ¿ah? Estamos a Dígame. puertas de tener un Senado dictador. Totalmente de acuerdo contigo. Yo Oiga, lo anuncio muchas veces y la gente todavía no lo entiende. 31 Estamos a votos es puertas de tener suficiente un para Senado dictador controlar. con solo 30 personas. Increíble. Ujú. Don Miguel Ibarra, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por su participación y estoy seguro que vamos a seguir conectados en las siguientes ediciones para seguir escuchando sus valiosos comentarios. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Hemos estado Buenos días. con don Miguel Ibarra, politólogo y analista político de la Universidad San Juan Bautista.